De la presentación, yo de la lista voy a seleccionar al azar y voy a hacer algunas preguntas, jóvenes. No me gustaría estar sorprendiéndoles de que no habían tomado apuntes o que no me estén respondiendo algunas cosas sobre lo que vamos a hablar en la clase, pues. ¿Ya? No me gusta eso. Me confirman del otro lado, por favor, si logran ver la lámina que acabo de subir, ¿ya? Sí, doctor, se ve. ¿Se ve, no ve? Sí, doctor. Ya, bueno, empezaremos entonces, ¿ya? A ver, los estudios de corte, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por estudios de corte? Además, ¿qué es corte? Conjunto de personas que tienen una o más características en común y que son sometidas a observación, es decir, a seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, la primera definición cuando hablamos de estudios de corte, estamos hablando de un estudio de seguimiento, un estudio de observación a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Ahora, cuando ya hablamos de estudio de corte, es un diseño o un estudio epidemiológico, observacional y analítico, donde se realizan procedimientos, métodos y técnicas para seleccionar la población estudio, recoger los datos, analizarlos e interpretar los resultados. Entonces, cuando hablamos de estudios de corte desde un punto de vista epidemiológico, estamos hablando que es un diseño o estudio epidemiológico observacional, analítico y prospectivo, jóvenes. No es retrospectivo como los estudios de casos y controles, sino este es un estudio prospectivo. ¿Ya? Ok. Aquí tiene algunas otras definiciones más jóvenes. Estudio de corte es un estudio observacional, analítico y prospectivo, que se parte de la causa para llegar al efecto. Si ustedes se acuerdan, en los estudios de casos y controles, partíamos del efecto para llegar a la causa. Inclusive en los estudios de casos y controles yo les comentaba que nosotros en nuestra práctica profesional partimos siempre del efecto, es decir, de la sintomatología, para poder luego llegar a la causa o establecer el diagnóstico. En los estudios de corte es todo lo contrario, jóvenes. Partimos de la causa para llegar al efecto, jóvenes. ¿Ya? El investigador selecciona igualmente en estos estudios dos grupos de población. Bueno, se trabaja con una población y el investigador tiene que seleccionar dos grupos. Un grupo en el cual está presente un factor de riesgo. ¿Ya? Un grupo en el cual está el factor de riesgo. Este grupo se llama el grupo de expuestos. Y un segundo grupo donde no está presente el factor de riesgo. A este se llaman los no expuestos. ¿Ya? Ambos grupos, jóvenes, son seguidos durante un determinado tiempo o un tiempo suficiente. Y se hace el seguimiento hasta que se presente un evento que es investigado y que este evento está relacionado con el factor de riesgo que se está estudiando. ¿Ya? Entonces hacemos un seguimiento, jóvenes, durante un determinado tiempo hasta que se presentan las manifestaciones del evento.
¿ya? Y allí podemos decir que ese evento está relacionado con el factor de riesgo. Desde ya les adelanto, el estudio de corte es un estudio que lleva tiempo, jóvenes. No es como el estudio caso control que se puede hacer en un tiempo bastante corto. Los estudios de corte llevan mucho más tiempo, jóvenes. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer la descripción de los estudios de corte. Primero, seguimiento de la población de estudio a través del tiempo, lo que acabamos de decir. En los estudios de corte hacemos un proceso de ¿qué? De seguimiento a través del tiempo. Luego, los estudios de corte son estudios analíticos. Analizamos los resultados que vamos a obtener. Y además son estudios observacionales, porque realizamos observaciones, no intervenimos, no modificamos, porque no son estudios experimentales, estos son estudios observacionales. La otra descripción, la selección de los sujetos en base a la exposición. Se hace una selección de la población en el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Y la cuarta característica son estudios longitudinales, es decir, son estudios de seguimiento, pero prospectivo, ¿ya? Ahora bien, estudios de corte corresponden a estudios observacionales analíticos, lo habíamos dicho. Por su estructura, los estudios de corte son capaces de proveer tasas de incidencia. Aquí hay una primera característica. En los estudios de corte podemos establecer la incidencia o las tasas de incidencia de una enfermedad. En relación a los estudios de caso control, en los estudios de caso control no se establece la incidencia de la enfermedad, pero, repito, en los estudios de corte podemos establecer la tasa de incidencia, porque son los nuevos casos que se presentan durante el estudio, ¿ya? Y aquí dice, a diferencia de los estudios de casos y controles, están menos expuestos a problemas de sesgo, es otra característica. Los estudios de corte tienen menos posibilidad de incurrir en sesgos. ¿Por qué? Porque son estudios de seguimiento. Ahora, los estudios de corte son estudios longitudinales, cuando el efecto es una variable continua y se mide repetidamente durante el seguimiento. Es decir, durante el seguimiento podemos hacer mediciones de manera repetida. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características que tienen los estudios de corte, donde podemos hacer seguimiento, ¿sí? Y además podemos hacer mediciones en distintos momentos del seguimiento. A eso se refiere, jóvenes. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los componentes de los estudios de corte? ¿De qué se componen los estudios de corte? Primero, en los estudios de corte se hace la formulación clara de una hipótesis de trabajo a investigar. ¿Y qué es una hipótesis? Es una respuesta anticipada. ¿Listo? Entonces, en los estudios de corte están implícitamente previstos lo que es el planteamiento de una hipótesis. El otro componente de los estudios de corte es la identificación de los grupos a ser estudiados. Un grupo control y un grupo de expuestos jóvenes. Tercera característica, definición de la exposición y de la forma en que ésta será medida. Entonces, lo que es el otro componente es hay que hacer una definición de la exposición. Y esa exposición, ¿de qué forma va a ser medida en función del resultado que vayamos a encontrar? ¿Listo? Luego, también un otro componente en los estudios de corte que hay que tomar en cuenta
es la definición y medición de las posibles variables que nos lleven a una cierta distorsión. Es decir, aquí hay que tener bastante cuidado en no incluir esas variables que nos podían, ¿sí?, llegar a llevar a ciertas confusiones al involucrar en nuestro estudio estas variables, ¿ya? Luego el otro componente, la definición de las variables dependientes, así como de la forma en que serán medidas. Aquí también se hablan de variables, jóvenes. Luego el otro componente, el análisis de datos, que para eso inclusive vamos a hacer diferentes pruebas estadísticas, como la que hemos hecho para los estudios de caso control, algo parecido, jóvenes. Y esos resultados tienen que ser interpretados. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es la utilidad de los estudios de corte? ¿Por qué deberíamos realizar los estudios de corte? Primero, ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo. ¿Listo? Generalmente nosotros los médicos decimos, la causa de esta enfermedad será, por decirles, la contaminación ambiental. Al plantearme de esa manera, que estoy planteando una hipótesis. Y esa es una hipótesis de causalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es uno de los elementos que tienen los estudios de corte, porque nos permiten ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo. La segunda utilidad, después del experimental, los estudios de corte proporcionan información rigurosa a partir de la causalidad y el riesgo. No se olviden que los estudios experimentales son los más indicados para establecer o aproximarnos a lo que es la causalidad de una determinada enfermedad. ¿Se dan cuenta? Pero los estudios de corte también nos llevan en esa dirección, pero no con la misma rigurosidad que los estudios experimentales. Pero sin embargo, los estudios de corte también nos proporcionan información en el marco de lo que es la causalidad y del riesgo. Tercera utilidad, nos permite medir la incidencia de una enfermedad. En la medida como vamos haciendo el estudio de seguimiento, y en ese periodo, en la medida como se van presentando ya las enfermedades, a eso nosotros conocemos como incidencia, casos nuevos de una enfermedad que se están presentando. Y eso en términos de epidemiología se traduce en lo que es la incidencia de una enfermedad. Cuarta utilidad, casos nuevos de un grupo de individuos en un periodo de tiempo. A través de este estudio podemos establecer, ¿sí?, los casos nuevos en un grupo de individuos en un periodo de tiempo. Lo único que estas personas tenían implícitamente un determinado factor de riesgo, pero al final de cuentas era un grupo de individuos en los cuales podemos ir estableciendo los casos nuevos y en la medida como se va estableciendo el seguimiento. La quinta utilidad, permite la cuantificación del riesgo. Como en los estudios de caso control, aquí también vamos a hacer la cuantificación del riesgo, ¿ya? El riesgo, especialmente en las enfermedades no transmisibles, es una causa. ¿Se dan cuenta? ¿Y podemos hacer este tipo de mediciones? Claro que sí. Una otra utilidad del riesgo relativo, la incidencia de expuestos con relación a los no expuestos. Vamos a hacer el cálculo de lo que es el riesgo relativo, pero aplicado a lo que son los estudios de corte. La séptima utilidad, estudiar la historia natural de la enfermedad. No se olviden que cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, tenemos la etapa preclínica, donde se parte de las personas aparentemente sanas, ¿sí? Y en la medida como vamos avanzando la historia natural de la enfermedad, una vez superada la etapa preclínica, podemos pasar a la etapa clínica,
clínicas de un paciente enfermo. Por lo tanto, estos estudios de corte nos llevan en esa misma dirección, es decir, es como hacer la historia natural de la enfermedad, donde estamos partiendo particularmente de pacientes aparentemente sanos, pero que tienen el factor de riesgo y con el pasar del tiempo van desencadenando algunos de esos pacientes la enfermedad y algunos otros no desencadenan la enfermedad. Entonces, por eso decimos que una de las utilidades está relacionado con la historia natural de la enfermedad. Octava utilidad, por el seguimiento se reconocen características de la enfermedad y los factores asociados desde sus diferentes etapas. Estos estudios de corte también nos pueden mostrar en alguna medida la evolución de una enfermedad. ¿Sí? Luego tenemos explorar el efecto de exposiciones de baja frecuencia poblacional. Los estudios de corte de sujetos sometidos a exposiciones de rara ocurrencia en la población general. ¿Listo? Estudiar más de una consecuencia para la salud, inclusive no únicamente, en algunos casos nos encontramos con una patología, hasta podemos encontrarnos inclusive con algunos otros resultados más de una determinada enfermedad. Y además se pueden definir más de un resultado en los estudios de corte, jóvenes. ¿Listo? Ahí tienen ustedes los tipos de estudios de corte. Por la temporalidad, por la sustitución y por los grupos de comparación. ¿Ya? A ver, vayamos viendo cada una de estas. En los tipos de estudios, según el criterio de temporalidad, tenemos 3 posibilidades de hacer estudios de corte según la temporalidad. Los prospectivos también se pueden hacer en algunos casos muy especiales los estudios retrospectivos, o también se puede hacer el ambispectivo o el estudio mixto. El estudio prospectivo, al iniciar el estudio ya se ha presentado el factor de riesgo, mientras que aún no la determinación del efecto de la enfermedad. ¿Listo? En el estudio retrospectivo, al iniciar el estudio ya se han presentado el factor de riesgo y el efecto de enfermedad. ¿Ya? Estos estudios retrospectivos, dentro de los estudios de corte, son muy raros. Rara vez se realizan. Generalmente el estudio que más se realiza es el estudio prospectivo. ¿Ya? Ahora, los estudios ambispectivo o mixto, la combinación de los dos anteriores en un determinado momento, ¿ya? Son estudios mixtos que toman en cuenta el pasado y el presente y el futuro del análisis que se está haciendo de un determinado problema. También son estudios bastante especiales, pero lo que más conocemos nosotros en el ámbito médico son los estudios prospectivos, ¿ya? Ahí tienen ustedes el estudio prospectivo, la estructura, grupo de sujetos seguidos en el tiempo. El investigador define la muestra, identifica predictores y mide resultados periódicamente. En cuanto a las fortalezas de los estudios prospectivos, mide la incidencia, llega a inferir la causalidad y además facilita la recolección de datos porque es un estudio prospectivo. ¿Ya? ¿Cuáles son las debilidades, particularmente de los estudios de corte de carácter prospectivo? Primero, que son estudios caros. ¿Por qué? Porque me lleva tiempo, me insume tiempo. ¿Listo? Y además, al insumirme tiempo, también me insume en los recursos que uno está utilizando. Y además es poco eficiente para resultados poco frecuentes. ¿Ya? No se aconseja mucho en resultados poco frecuentes, como dice acá. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, el presente y el futuro. Tenemos el factor de riesgo. El que está con el signo más es el que tiene el factor de riesgo. Y el que está con el signo menos es el que no tiene el factor de riesgo.
¿Listo? Pero hacia el futuro se pueden desencadenar la enfermedad. Podemos encontrar la enfermedad tanto en aquel grupo que tiene el factor de riesgo como también en aquel grupo que no tiene el factor de riesgo. Pero también podríamos encontrarnos como resultado final en los estudios de corte, en aquel grupo de personas que tienen el factor de riesgo no está presente la enfermedad. Y ni qué decir en ese grupo de personas que no tienen el factor de riesgo no está la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes, este esquema es el que nos va a permitir hacer un análisis en qué medida realmente los factores de riesgo me están ocasionando la enfermedad y en qué otros casos el factor de riesgo no me está ocasionando la enfermedad que está siendo estudiado. ¿Listo? Aquí tiene la estructura de los estudios retrospectivos. ¿Ya? Grupo de sujetos seguidos en el tiempo, el investigador define la muestra, igualito que lo identifica predictores, mide el resultado final. Ya todo ocurrió, solo es posible si se tienen todos los datos. Ese es uno de los grandes problemas en los estudios de corte, particularmente retrospectivos. Si no tienes todos los datos, no vas a poder hacer este estudio. Y ese es, inclusive hemos visto en los estudios de casos y controles, allí inclusive uno de los grandes problemas era el que no se tenía la información suficiente y que, bueno, a veces por eso hasta se podían dar ciertos sesgos. Inclusive aquí nos ponen como fortalezas que se puede medir la incidencia. ¿Por qué? Porque ya estamos partiendo inclusive de casos o de enfermedades que ya están presentes. Podemos inferir la causalidad, porque también la causalidad ya está presente. Y además es barato y dura poco tiempo. Pero casi, como les vuelvo a decir, casi estos estudios no se los realizan. Las debilidades, control limitado sobre la muestra, sobre los datos y sobre el diseño. Ese es el otro problema que se tiene. El ambispectivo o mixto, jóvenes. Este estudio, ¿sí? Fíjense en esta lámina, aquí me trazan el presente y aquí me trazan el pasado. ¿Listo? Aquí tengo una primera población, esta población con factor de riesgo. En el pasado, ¿podía tener la enfermedad o no podía tener la enfermedad? Y esta segunda población con factor de riesgo negativo, pero en el pasado, ¿podía haber tenido la enfermedad? O como también un otro grupo, podía haber no tenido la enfermedad. Cuando hablamos de estructura, diferentes grupos de sujetos seguidos en el tiempo. Cada grupo tiene diferentes grados de exposición al factor de riesgo. El investigador define la muestra, los predictores, mide los resultados. Útil en medicina ocupacional y ambiental. No es lo mismo que casos y controles. A ver, un poquito nos vamos a detener acá. Este tipo de estudios es útil en medicina ocupacional y ambiental. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes, un paciente tiene silicosis. ¿Listo? Y generalmente cuando ya empezamos, cuando estamos frente a un paciente que tiene silicosis, encontramos todas las manifestaciones clínicas. Y entre esas la insuficiencia respiratoria. Pero en este paciente nosotros necesitamos estudiar desde el factor de riesgo era la exposición al sílice, la no utilización de una mascarilla. Pero aquí podemos mirar esto retrospectivamente para ver inclusive de qué tiempo data, cuándo empezó la enfermedad. Hay algunos pacientes que tienen silicosis, pero que la enfermedad data desde hace 10 años. Y en otros pacientes la enfermedad data desde hace 5 años. Es donde ha empezado recién hace 5 años. Y el otro ha empezado hace 10 años. Pero las manifestaciones, la enfermedad no se ha presentado, ¿sí?, con esa misma intensidad o con ese mismo grado de evolución. Entonces, en ese tipo de casos, este tipo de estudios ambispectivo podríamos utilizar
Yo alguna vez tuve la oportunidad de escuchar hablar al médico del trabajo sobre este tipo de estudios. ¿Listo? Las fortalezas son exposiciones raras, exposiciones ambientales y ocupacionales. Si un grupo es censal, con base poblacional, es un estudio más barato y rápido que prospectivo. Las debilidades, riesgo de factores de confusión y control limitado. Esas son algunas características de este tipo de estudio, jóvenes. ¿Listo? Ahora, el otro tipo de estudio por sustitución, que es importante en los estudios de corte. Tenemos las fijas y las dinámicas. En los estudios de corte por sustitución, las fijas no permiten la entrada y salida de nuevos sujetos del estudio durante la fase de seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal? Yo estoy estudiando por decirle cáncer gástrico, porque el próximo año, a fines del próximo año, voy a estar en un congreso y tengo que llevar un trabajo. En este momento, por eso estoy haciendo mi estudio en 8 pacientes. Entonces, si yo voy a utilizar el tipo de estudio de sustitución fijas, con esos mis 8 pacientes yo tengo que llegar hasta la etapa final, salvo a que algún paciente llegara a fallecer. Pero si no llegaran a fallecer, no quiere decir que, como ha fallecido el paciente, voy a sustituir por otro. No, no se puede hacer ese tipo de sustituciones en los estudios de corte, jóvenes. ¿Listo? Luego tenemos los estudios de sustitución dinámicas. Aquí sí se permite la entrada y salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase de seguimiento, ya sea durante una fase estable o durante una fase inestable. Pero en esto sí hay que tomar una serie de previsiones, porque no es lo mismo estar trabajando con un grupo durante un determinado tiempo y empezar a trabajar con un paciente nuevito, recién, con ciertas características, que en alguna medida me podía distorsionar en algunos de mis resultados. Por lo tanto, aquí sí hay que tomar una serie de previsiones, hay que hacer una serie de estandarizaciones, de tal manera que no sea heterogéneo con el grupo que estamos manejando, sino que estén estandarizados y cuanto más se aproxima a lo que es homogéneo, mucho mejor. ¿Listo? Esas son las previsiones que deberían tomarse en este tipo de estudio de corte por sustitución, particularmente las dinámicas. ¿Ya? Ahora, grupos de comparación. En los estudios de corte podemos establecer 3 grupos de comparación. ¿Ya? Comparaciones internas dentro del estudio que se está haciendo, comparaciones con la población general y estudios con 2 cortes dentro de este tipo de estudio, jóvenes. En las comparaciones internas, mezcla de personas expuestas a las que se les sigue a través del tiempo, y las comparaciones se realizan al interior del corte con el grupo no expuesto. Entonces son comparaciones internas dentro de la dinámica, es donde se van aplicando este tipo de comparaciones, jóvenes. ¿Listo? Comparaciones con la población en general. El estudio identifica y sigue una determinada cohorte de expuestos y los compara con la población general, ¿ya? Que son procedimientos que también se utilizan en este tipo de estudios. Estudios con 2 cohortes, se realizan 2 estudios. Un estudio con expuestos, por una parte, y otro estudio con no expuestos, y se los compara los resultados. A eso se refieren estos estudios con 2 cohortes. ¿Ya? Ahora bien, aquí tienen ustedes las etapas de un diseño de corte. ¿Listo? Aquí tenemos las etapas de un diseño de corte, formular. Porque no se olviden que los estudios de corte manejamos hipótesis. Y por lo tanto tiene que haber una cierta formulación, una cierta respuesta anticipada, ¿sí? Tomando en cuenta el factor causal, anticiparnos un tanto a dar una respuesta. Para establecer y para formular esa hipótesis necesitamos precisar variables. ¿Con qué variables o en qué variables debería de sustentarse esa nuestra formulación, jóvenes? ¿Ya? Y además de precisar las variables,
hacer la definición y validación de estas variables. ¿Ya? Hay que hacer la definición y validación de estas variables. Todo ello para llegar a precisar la población de interés, porque todas estas variables, la definición de la variable y la validación, precisamente va a salir de una población en la cual vamos a tener que hacer los estudios. Por lo tanto, se habla de precisar la población de interés y además configurar los grupos a comparar. Grupos de expuestos y grupos de no expuestos jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos y la estructura? Con la población fundamentalmente hacer la selección, ¿sí? Y la selección del grupo control y la selección del grupo control o el grupo no expuesto. Y la medición del evento, en este caso los resultados, y hacer el análisis de las diferentes pruebas, que lo vamos a hacer la próxima clase con ustedes jóvenes. ¿Ya? Ahora bien, aquí tenemos el diseño de los estudios de corte. Consiste en seleccionar un grupo expuesto al factor sospechoso o al factor de riesgo y un grupo no expuesto. Ambos grupos serán observados prospectivamente para determinar la tasa de incidencia de la enfermedad de cada uno de ellos. Partamos de aquí de la población. Fíjense la población. ¿Listo? Nuestro punto de partida. Desde de la población vamos a seleccionar y vamos a estandarizar personas sin enfermedad, personas que no presentan la enfermedad. ¿Listo? Pero que sin embargo estas personas tienen una característica, que es la exposición. Un grupo de ellos está expuestos al factor de riesgo y un otro grupo no está expuesto al factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, a partir de esto vamos a empezar a hacer el seguimiento con el pasar del tiempo, y cuando empezamos a ver el grupo de expuestos, vamos a tener un grupo de personas que tienen la enfermedad, que partieron como personas sin enfermedad, pero partieron con el antecedente de tener el factor de riesgo. Con el pasar del tiempo, presentan la enfermedad. Pero también tenemos por el otro lado personas sin enfermedad que partieron, pero eso es el factor de riesgo. Ha pasado el tiempo, pero no ha presentado la enfermedad. Pensa haber tenido el factor de riesgo, pero no presentó la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere el seguimiento. Y también el seguimiento se hace a los no expuestos. Personas sin enfermedad, pero personas que no tienen el factor de riesgo. ¿Ya? A estos igual les vamos a hacer un seguimiento y tenemos dos opciones. De que estos no expuestos presenten la enfermedad después de hacer el seguimiento durante un determinado tiempo, o el otro grupo de los no expuestos al factor de riesgo, pero que en definitiva no presenten la enfermedad. A estos jóvenes se llaman los estudios de corte. Estos son los estudios de seguimiento, que partimos de personas aparentemente sanas, que partimos con el factor de riesgo en un grupo expuestos que tienen el factor de riesgo y los otros que no tienen el factor de riesgo, y después en el seguimiento, cuando ya empiezan a aparecer las primeras manifestaciones, ahí ya tenemos el grupo de enfermos, el grupo de no enfermos, ya sean los expuestos, o el grupo de no expuestos, que los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Esta es la lógica que utilizamos jóvenes, ¿listo? Me gustaría que esto lo focalicen bastante bien y para que se den cuenta la orientación que tiene este tipo de estudios, los estudios de corte, ¿ya? Ahora bien, vamos a hablar sobre la obtención de datos, que es tremendamente importante, esto de la obtención de datos, ¿ya? Ahora bien, fuente de obtención de datos, factor de exposición, que es tremendamente importante. Es una variable que incrementa o disminuye el nivel de probabilidad
en función del número de personas expuestas al riesgo. Nuestro punto de partida va a ser el factor de exposición, ¿ya? Como dice aquí, variable que incrementa o disminuye el nivel de probabilidad, ¿sí?, de que el riesgo a la larga me ocasione una determinada enfermedad. Dentro del factor de exposición deberíamos de tomar en cuenta la medición. Se refiere a cómo se midió, cómo estamos midiendo el factor de riesgo, cuánto y con qué frecuencia esta exposición en los participantes del estudio. Por lo tanto, tenemos, como los estudios de caso control, los tenemos que estandarizar, jóvenes. ¿Listo? Se tiene que hacer una medición, en este caso, del factor de riesgo, o el factor de riesgo, ¿sí?, inclusive la frecuencia y esta exposición los participantes, y en qué medida está presente en los participantes ese factor de riesgo. Dependiendo del factor de exposición, pueden utilizarse diferentes métodos, como análisis de sangre, en algunos casos, hay que utilizar inclusive pruebas de laboratorio, en otros casos pruebas de diagnóstico, o en otros registro de síntomas. Entonces, cuando hablamos de buscar la información más adecuada sobre el factor de exposición, podemos recurrir inclusive a estos medios. Ahora, ¿cuál es la fuente del factor de exposición? Se refiere a cómo se determina y se consigue la información sobre la exposición al factor de interés. En algunos casos puede ser obtenida de manera directa, como a través del análisis de sangre o pruebas médicas. En otros casos puede ser necesario recopilar información acerca del entorno en el que la persona suele estar expuesta a través de entrevistas o cuestionarios. La gran ventaja que se tiene en estos estudios de corte, como son estudios de seguimiento, los tenemos ahí a los pacientes. Cada manifestación del paciente lo podemos registrar, lo podemos anotar. Cada estudio de laboratorio o estudio de imagenología que vaya a hacerse, lo podemos registrar, lo podemos anotar. Todo eso a la larga nos va a servir para poder hacer una interpretación en el momento en que se presente una determinada enfermedad. Entonces, este es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del factor de exposición. Ahora, la otra cara de la moneda, el factor de efecto, o la enfermedad, o la presencia de la enfermedad, que es el otro componente importante, jóvenes. Es la enfermedad o condición de interés que se relaciona con el factor de exposición. Ese factor de exposición, ¿en qué enfermedad? Eso quiere decir. Es una variable importante para establecer relaciones causa-efecto. Partimos de una causa y nos estamos encontrando con un efecto, ¿verdad? Y entender los riesgos que generan determinados agentes en la salud humana. Aquí también se habla de la medición. Aquí podemos, entre las mediciones tenemos la incidencia, es decir, los casos nuevos que se están presentando. Incidencia de determinado tipo de cáncer, en un grupo de trabajadores que han estado expuestos a un agente cancerígeno en su trabajo diario. ¿Se dan cuenta? Para medir el factor efecto, los investigadores pueden recopilar información sobre la presencia ¿de qué? De síntomas y de signos, y con ello establecer los diagnósticos. En este caso, el diagnóstico de cáncer en los trabajadores que han estado expuestos a un factor de riesgo, de manera prospectiva, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Se pueden utilizar información de registros médicos, ¿sí? Se puede utilizar la información de las pruebas de diagnóstico, de los análisis de muestras biológicas, o de los cuestionarios, o de los registros que se tienen. Como es un estudio prospectivo de seguimiento, tenemos la facilidad de poder acceder a toda esta información. Ahora, ¿qué fuentes se pueden utilizar particularmente cuando hablamos del factor efecto?
Se pueden utilizar información de registros médicos, ¿ya? Pruebas de diagnóstico, análisis de muestras, cuestionarios de seguimiento. También es común referirse a estudios previos o lo que es la metaanálisis, que en medicina también se hace bastante estudios de metaanálisis, que hayan investigado la relación del factor de exposición con el factor efecto. Por lo tanto, en las fuentes de obtención de datos tenemos particularmente dos grupos, el factor de exposición y el factor efecto, que son tremendamente importantes en los estudios de corte, ¿ya? También podemos utilizar como fuente de información, dependiendo del estudio, los censos demográficos, dependiendo. Las fortalezas de los censos son los siguientes: alta representatividad, eso es lo bueno de los censos, que se representan un universo bastante grande. La periodicidad, bueno, son periodos generalmente que van de 5 en 5 o de 10 en 10. Y el conocimiento sobre la distribución de la población en función de características importantes. Los censos, en determinados casos, cuando hacemos ciertos estudios de corte, también nos ayudan para establecer la distribución de la población en función de determinadas características. Y también estos censos demográficos nos permiten establecer la inclusión de preguntas acerca de la salud cuando se realizan este tipo de censos en los estudios de corte, jóvenes. ¿Listo? Y finalmente, jóvenes, los sistemas de información. ¿Ya? Sistemas de información, morbilidad y mortalidad. ¿Es importante para realizar los estudios de corte? La respuesta es sí. Dependiendo de qué estudio estamos haciendo, y si encontramos sistemas de información sobre morbilidad y sobre mortalidad, perfecto. Sistemas de información sobre nacimientos, también en un determinado momento nos podía ser de bastante interés. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de corte sobre el bajo peso al nacer, para ponerles un ejemplo. Entonces, la información sobre nacimientos es tremendamente importante, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? También los sistemas de vigilancia de salud, que en algunos casos reportan casos especiales, en un determinado momento también esta información me puede llegar a servir, jóvenes. Y los registros, como por ejemplo del cáncer, basados en la población, también sirven, porque me pueden proporcionar una determinada información en este tipo de estudios, ¿ya? Los datos rutinarios de los servicios de salud también son importantes. Como parte de sus actividades usuales, los servicios de salud generan datos muy útiles sobre la prestación de servicios, hospitalizaciones, consultas, cirugías, implantación de prótesis, entre otras. ¿Se dan cuenta? Por eso, el registro, ya sea en los cuadrantes de registro o en la historia clínica, juega un papel tremendamente importante, jóvenes, en este tipo de estudios. La cobertura de las intervenciones de salud, los recursos, número de médicos, número de enfermeras, camas, vacunas, dependiendo, ¿no?, los gastos en el sector salud, entre otros, y los patrones de enfermedad. Toda esta información nos puede llegar a servir, todo dependiendo del tipo de estudio de corte o de seguimiento que nosotros estamos haciendo, jóvenes, ¿ya? Ahora bien, aquí tenemos el otro capítulo de sesgos. Como en cualquier estudio, también nosotros nos podemos encontrar con sesgos, es decir, con errores, ¿ya? Aquí tenemos algunos sesgos en estudios de corte. Sesgo es un error o desviación sistemática en los resultados o inferencias de un estudio. En los estudios sobre los efectos de la atención sanitaria, los sesgos pueden surgir de las diferencias sistemáticas de los grupos que se comparan. En este caso, los sesgos de selección. Por eso les decía, es muy importante la estandarización, ¿sí?, de los grupos que van a ser tomados en cuenta en los estudios de corte. Y también los sesgos se podrían dar por la asistencia prestada, por las atenciones realizadas, o la exposición a otros factores
a partir de las intervenciones de interés. Estos son sesgos de realización, porque a veces durante el proceso de asistencia o de atención podrían haber ciertos sesgos. A estos se llaman sesgos de realización. Pero también tenemos los sesgos de desgaste. Los sesgos de desgaste están relacionados por los abandonos o expulsiones de las personas incluidas en el estudio. Generalmente por los abandonos, como son estudios de seguimiento, en algunos casos los pacientes abandonan y eso me puede ocasionar un sesgo de desgaste. Y también tenemos sesgos de detección, como por cómo se analizan los resultados, que es tremendamente importante el análisis de los resultados en este tipo de estudios, porque si no hacemos un buen análisis podríamos cometer un sesgo de detección, jóvenes. ¿Listo? Aquí tenemos ya de una manera mucho más puntual el sesgo de selección. El sesgo de selección ocurre cuando los individuos que se estudian, de los cuales se obtendrá la información, no son representativos del universo estudiado, lo cual impedirá, ¿sí?, inferir que lo encontrado se generalice a toda la población. Por eso es tremendamente importante tener una estandarización de tal manera que podamos inclusive hasta inferir o generalizar los resultados. Ahí tiene usted los sesgos de realización. El sesgo de realización es en un estudio de corte puede ocurrir cuando se realiza un esfuerzo diferente en el seguimiento de los expuestos y los no expuestos, debido a las hipótesis a priori del estudio o a la organización logística. Es decir, durante el procedimiento que se está haciendo de seguimiento, si allí se incorporan algunos otros criterios, ¿sí?, estos nuevos criterios me pueden ocasionar lo que se llaman sesgos de realización, ¿ya? Ahí tiene el sesgo de desgaste. El sesgo de desgaste se refiere a la existencia de diferencias sistemáticas entre los grupos de expuestos y los no expuestos en cuanto a la pérdida de participantes a lo largo del estudio, que es la otra posibilidad que se tiene en este tipo de estudios. Y luego tenemos los sesgos de detección. El sesgo de detección se refiere a la existencia de diferencias sistemáticas en la manera como se evalúan los resultados. Cuando el investigador que evalúa los resultados conoce a qué grupo de tratamiento fueron asignados los pacientes, existe mayor riesgo de que sus evaluaciones estén influenciados por este hecho. Por eso el estudio de ciego es también importante en este tipo de estudios, en la finalidad de no estar distorsionando o dando resultados por influencia de algún determinado aspecto, especialmente cuando el evaluador tiene una opinión o idea preconcebida respecto a alguno de los tratamientos del estudio, que también se pueden dar esto en los estudios de corte, jóvenes, ¿ya? Sesgo de información, que es la otra opción que también tenemos de poder encontrar en este tipo de estudios. Otro importante sesgo proviene de errores en la medición de la exposición o en la medición de la enfermedad. Por eso hay que prestar mucha atención en lo que es la medición de la exposición y la medición de la enfermedad, ¿ya? En un estudio para estimar el relativo de una enfermedad y su factor de riesgo se interrogó a los pacientes, algunos de ellos motivados por averiguar las causas de su enfermedad, recordarán la exposición del pasado más detalladamente que otros que no están tan motivados, que por lo tanto no van a recordar bastante en cuanto a la información. Esto me puede llevar ¿a qué? A sesgos de información. En tal caso se provocaría un sesgo por la tendencia a exagerar en la estimación del riesgo. Hay algunas personas que lo magnifican el riesgo y hay otros que lo minimizan. Entonces, aquí es donde hay que tener algo de cuidado. Particularmente eso me puede llevar a ocasionar lo que se llama sesgos de información, ¿ya? Y finalmente, las ventajas y desventajas de los estudios de corte.
Entre las ventajas, vayamos bien. Establecer directamente la incidencia. Los estudios de corte me permiten llegar a conocer o a establecer nuevos pacientes con una enfermedad. ¿Sí? La otra ventaja, exposición sin sesgo. Si ya se conociera el resultado. Entonces, si yo trato de minimizar los sesgos, con seguridad que mi estudio me va a ser altamente ventajoso. Oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes. ¿Ya? Evaluar resultados relacionados con una exposición. Si estás expuesto a tal, yo espero de que presentes esta enfermedad, pero no siempre se presenta en salín. Por eso esto se considera como una ventaja de los estudios de corte. La incidencia de la enfermedad puede determinarse por los grupos de expuestos y no expuestos. Y la otra ventaja, no es necesario dejar de tratar a un grupo. ¿Se dan cuenta? Podemos continuar trabajando con el grupo de expuestos o con el grupo de no expuestos, pero lo importante es que este tipo de estudios, como son de seguimiento, podemos llegar hasta el resultado final. ¿Cuáles son las desventajas? Los estudios de corte son muy costosos y requieren mucho tiempo. Ese es uno de los problemas. ¿Ya? Segunda desventaja, seguimiento difícil y pérdidas que influyen sobre los resultados. El seguimiento hay que hacerlo de una manera bien sistemática, periódica, bastante bien calendarizado, pero también tenemos el riesgo de pérdidas que podrían influir en los resultados. Cambios de la exposición en el tiempo y los criterios diagnósticos. Podrían haber ciertos cambios en la exposición, en el tiempo, en los criterios diagnósticos. Pérdidas en el seguimiento, ya lo hemos mencionado. Se puede introducir sesgos de información, que también es otra desventaja. No son útiles para enfermedades poco frecuentes. Estos estudios son de mayor utilidad para enfermedades altamente frecuentes. Una otra desventaja, durante mucho tiempo no se dispone de resultados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el seguimiento. Estamos haciendo el seguimiento a la exposición y a veces esa exposición a que presente manifestaciones lleva bastante tiempo y por lo tanto estamos durante mucho tiempo sin tener resultados. La otra desventaja, evalúa la relación entre el evento del estudio y la exposición a solo un número pequeño de factores. Aquí no se pueden tomar en cuenta muchos factores, sino que están limitados a muy pocos factores. Para los estudios de corte utilizamos una tablita de contingencia, que eso lo vamos a ver inclusive con ustedes con más detalle en la siguiente clase cuando hagamos un ejercicio. Otra vez. Pero de todas maneras, fíjense ustedes, partimos aquí del factor de riesgo. Es parecido al estudio de caso control. ¿Sí? Factor de riesgo. Aquí tiene el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Después de haber hecho el periodo de seguimiento y luego de haber obtenido la enfermedad sobre el resultado final, sobre el efecto, si han acabado enfermos o no han acabado enfermos, los empezamos a clasificar en función del factor de riesgo. Aquí estarían, por ejemplo, todos los que han tenido la enfermedad, pero que partieron con el factor de riesgo. Aquí están, por ejemplo, los que no han tenido la enfermedad, pero que partieron con el factor de riesgo. En esta otra casilla estarían, por ejemplo, todos los que han tenido la enfermedad, pero que partieron sin el factor de riesgo. Llegaron a contraer la enfermedad por otro tipo de cosas, no por el factor de riesgo. Y en este grupo tenemos a los que no han presentado la enfermedad, pero tampoco han partido con el factor de riesgo en el momento del estudio. Entonces, esta es la tabla de contingencia que también lo vamos a utilizar con ustedes la próxima clase para hacer el cálculo de las distintas pruebas de los estudios de corte. ¿Listo? Ahí tienen inclusive ustedes ya
El grupo expuesto, grupo no expuesto, el evento, sin evento, el A, B, C, D. Aquí están las distintas sumatorias que se hacen jóvenes. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con mayor detalle con ustedes en la próxima clase, porque aquí es más teórico. Esto, de todas maneras, esto lo vamos a manejar aún a partir del planteamiento de un determinado problema. ¿Ya? Bueno, con eso, jóvenes, estaríamos acabando la presentación de la parte teórica, particularmente relacionado con lo que es los estudios de corte. No sé si han logrado